Hola, continuamos entonces con la segunda parte de esta presentación, en esta tercera semana del núcleo, enfrentándonos al análisis del problema y cómo entonces en este momento el lenguaje de la estrategia empieza a permear también a la administración y entonces qué va ocurriendo en ese sentido en términos de innovación. Entonces se empieza a entender la innovación ya no solamente como un resultado, sino también como un proceso. Y cuando hablamos ya de la innovación como proceso, entonces es que se empiezan a proponer modelos, es decir, planteamientos teóricos que interpreten la realidad, es decir, formas de uno interpretar qué es lo que está sucediendo para poder a partir de esas interpretaciones generar aplicación de esos modelos. Entonces, en este momento en el que nos encontramos, digamos, entre los años 50 y mediados de los 60, empezaron a surgir los modelos de innovación que se denominaron lineales. Y los primeros que vemos son los modelos de primera generación, que se llaman Technology Push o empuje de la tecnología, o Tech Push, que lo que hacen es plantear que uno primero genera descubrimiento científico, ese descubrimiento científico lo lleva al desarrollo tecnológico y ese desarrollo tecnológico que se ve reflejado también en productos, pues se lleva después al mercado. Entonces miren que el proceso es lineal. Yo primero hago esa investigación, luego lo llevo a un desarrollo y el desarrollo lo llevo al mercado. Por eso es que se llama lineal y por eso es que es empuje de la tecnología, porque es la tecnología, el desarrollo, lo que finalmente motiva la innovación. Y luego vienen ya, digamos, como a mediados de los 60, de los 70, un poco ya relacionado con lo que plantea Theodor Levy, Igor Anzov y Russell Lankov, que es más como, hey, no solamente nos deberíamos concentrar en el hecho de qué podemos ofrecer, sino pues qué necesita el mercado. Y aquí es donde se plantean los modelos de segunda generación o market pool o needs pool o jalonamiento del mercado, que dice, bueno, yo voy al mercado, entiendo lo que la gente necesita, le pregunto, entro en su mente, converso con ellos, entiendo sus necesidades, sus deseos, y a partir de eso que desean, que necesitan, pues vengo, hago un proceso de descubrimiento científico y de desarrollo tecnológico para ofrecerles lo que ellos necesitan. Entonces miren que el enfoque pues es distinto, aunque sigue siendo lineal siempre. Y estos modelos de innovación son de alguna manera pues pensados o planteados por Roy Rodwell en su artículo sobre los 5 modelos de innovación en 1994, pero es muy bacano pues, hacer como ese viaje en el tiempo para ir a los 90, para entender cómo Roy Rodwell hizo un viaje también al pasado y se conectó con esta época en la que nos encontramos del racionalismo de sistemas para entender cómo entonces en ese momento histórico las empresas estaban enfrentando a los procesos de innovación, en este caso entonces de una manera lineal, inicialmente partiendo de el empuje de la tecnología como generador de innovación hacia el mercado y en los de segunda generación como lectura de necesidades en el mercado para poder desarrollar lo que el mercado necesita. No significa que entonces cuando aparecen los de segunda generación desaparecen los de primera generación, sino que es entender que hay empresas a las que les conviene más un modelo que otro. Con esto en mente, entonces los invito a que sigamos trabajando en el análisis del problema, que sigan enfrentando el desafío que nos propone en este momento la nave, que recuerden entender ese problema en partes y luego de una manera sistémica a partir del ejercicio de análisis que pueden hacer desde la pregunta problematizadora y el árbol de problemas, y luego lleven eso a un proceso de síntesis cuando formulen el problema y lo planteen a la persona que lo va a leer, al lector, y que lo hagan de una manera sintética, no utilicen información que no agregue valor, realmente utilicen eso que a ustedes les permita dar cuenta de lo que está sucediendo, cuáles son sus causas y consecuencias, con cifras y datos relevantes, de fuentes creíbles, que ustedes respeten y que defiendan con respecto a la información que están planteando. Esto es entonces el desafío que tenemos hacia adelante, la pregunta problematizadora, las causas, las consecuencias y de ahí el proceso de redacción y la formulación. Hasta luego.